El tema es algo amplio y por ser amplio me gustaría darle una trayectoria histórica para que lo puedan comprender por qué esas tendencias que vamos a empezar a vivir. Y no solamente hablamos de educación en este momento. Cuando hablamos de globalización, nos vamos a referir no solamente a educación, sino a todos aquellos sectores productivos y participativos que tiene la comunidad en las grandes ciudades y los países. Cuando se creó la Secretaría de Educación Pública, que ya va a ser su aniversario el 3 de octubre de 1921, con Álvaro Obregón y José Vasconcelos, pues había una matrícula, bueno, no me sé la matrícula, había una población en toda la República Mexicana de 13 millones de habitantes. De esos 13 millones de habitantes, si acaso sería mucho decir que un 10% sabía leer y escribir. Y sabía operaciones básicas, comprender habilidades, actitudes, destrezas, todo lo que un perfil debería de ponerse como básico. Muy pocas personas podrían decirse que estaban aptas para llevar una vida plena, desarrollando sus facultades como humano. Entonces, la principal bandera de la Secretaría de Educación Pública cuando se inició no era una escuela de calidad, no era una escuela que trascendiera la historia, que hiciéramos un país productivo y que nos comparáramos con otros países. La principal bandera de la Secretaría de Educación era poder llegar a cada rincón de la República Mexicana y alfabetizar y darle ese derecho a todos los ciudadanos de poder ingresar a una educación. Entonces se concentró en alfabetizar y en la cobertura. Por lo tanto, durante todo ese tiempo de 1921 hasta 1936, cuando 1934, que cambia el sistema de educación pública como era a educación socialista que llevó Lázaro Cárdenas, durante todo ese tiempo fue cobertura. Después se dieron cuenta que no iban a poder sostener ese tipo de educación porque no era viable, porque no se le estaba enseñando a los individuos, a los niños, a los adolescentes a pensar, a reflexionar, a ser críticos, que demandaran, que crearan, que produjeran. ¿Por qué? Porque se estaban convirtiendo nada más en alfabetizadores. Y un maestro en aquel entonces podía ser aquella persona que sabía leer y escribir. Y esa creo que es la historia que todos conocemos. Veían a alguna comunidad, ¿quién es el sabio de la comunidad? No, pues fulanito. Pues entonces hay que hacerle una chocita que vaya don fulanito y que le explique a la niñez algo. Y así se la llevaban, durante mucho tiempo, durante aproximadamente unos 15 años, así fue. ¿Por qué? Porque tanto el presupuesto estaba muy pobre, como también la demanda era muy escasa. Y los profesionistas que estaban egresando de las normales que se empezaron a crear desde el 25, 26, año 25, 26, por ejemplo, la normal rural de Ayotzinapa, de Tixla de Guerrero, se creó en el 1933. Esta normal, hasta su primera generación fue en el 1936. Hasta entonces pudo empezar a mandar a sus normalistas rurales a las comunidades, personas preparadas, pero con escasos 18 años. ¿Por qué? Porque para ingresar a una normal hasta 1974, tenías que terminar la secundaria y después la normal. La normal duraba 3 años. Entonces estamos viendo en un lapso muy corto. Fíjense el año 1974, lo comparamos. Entonces, el lapso significa que de ahí para atrás, el que tenía la profesión de maestro era porque había estudiado solamente 6 de primaria, en algunos casos 4 si era rural, porque la educación socialista era de 4 años en las comunidades rurales, 6 de primaria o 4, 3 de secundaria y posteriormente lo de la normal. Después se dieron cuenta que era un lapso muy corto
y le agregaron un año más a la normal. Eso fue la primera generación que sale con un año más de 4 años normalistas, o sea, salir de 19 años de edad para ser maestro, era hasta 1984. Entonces nos damos cuenta que se pierde mucha trascendencia histórica, mucho por eso, ¿por qué? Por querer darle cobertura y alfabetización al país. Y claro, dentro de lo que se aprendió durante esos aproximadamente 60 años, era casi nulo. Hay anécdotas donde mencionan que a los maestros que se atrevían a dar educación sexual, y ahorita hago la referencia de por qué, les llegaban a cortar las orejas o la lengua, porque obviamente la sociedad estaba tan cerrada que no podía escuchar un tipo de educación que sobresaltara pues la idiosincrasia que se estaba manejando en ese tiempo. ¿Y por qué hago referencia a esto? Bueno, les digo, en 1921 eran 13 millones de habitantes, un poquito más, 13, 14 millones de habitantes. Como para 1940 ya eran 40 millones de habitantes. Entonces la población no solamente se iba duplicando. Si nos damos cuenta ahorita que somos 113 millones de habitantes, 112 millones de habitantes, y no tenemos contemplado el número de los que han nacido en Estados Unidos, y como dice la Constitución, hijos de padres mexicanos son mexicanos. Entonces el número que tenemos como mexicanos podría ser más de 130 millones, de 13 millones que existían apenas hace menos de 90 años. Entonces, esa falta de educación sexual hizo que la demanda escolar fuera creciendo año con año. Y a lo que me refiero, y esto les digo, hablar de educación y hablar de globalización, ahorita que nos metamos en las comparaciones con otros países, nos vamos a dar cuenta de por qué nos hacen sentir menos, en otras palabras, y a la vez no es tanto así. Pero me refiero a esto porque hay países muy desarrollados como Francia, como Italia, como España, que no pasan de los 70 millones de habitantes. Nosotros tenemos 113, o sea, un poquito 40 millones más que ellos. Y tener un solo habitante significa darle cobertura social, significa darle salud, significa darle vivienda, significa darle trabajo, significa darle educación. Y yo lo que rescato de la Constitución de 1917 y de los ideales que se manejaron de izquierda de ese entonces, de Ricardo Flores Magón, de Emiliano Zapata, de todas aquellas personas que pensaron para el futuro, pero que tal vez se nos fue de las manos con el crecimiento demográfico que se llevó, es que todos deberíamos de tener las oportunidades que deberíamos de merecer como personas, y por lo tanto existen instituciones de salud, disculpen la palabra, jodidas, pero existen. Hay países donde no existen. Existen sindicatos, existen, por ejemplo, el ISSSTE, el IMSS, por ejemplo, la Comisión Federal de Electricidad, o empresas mexicanas, petróleos mexicanos. ¿Por qué? Porque se está pensando en cubrir ese ideal revolucionario de darle dignidad a las personas. Hasta cierto punto Lázaro Cárdenas hizo posible todo eso, y la tendencia era que Ávila Camacho la continuara. Pero cuando se empezó a dar la industrialización del país con Miguel Alemán, se empezó a perder ese sentido humano y ese sentido revolucionario. Por eso los historiadores dicen el posrevolucionarismo se termina hasta Ávila Camacho, porque Miguel Alemán ya no continúa con esas políticas. Si acaso las retoma Adolfo López Mateos, pero Miguel Alemán y Ruiz Cortines como que ya no lo toman. Si se ponen a estudiar la historia de los sexenios de ellos dos, de Miguel Alemán y Ruiz Cortines, cómo golpean a los sindicatos, cómo golpean a las comunidades, a los ejidos. A eso es a lo que me refiero. La educación se fue olvidando poco a poco, y en algunos países el ejemplo máximo del siglo XX es Estados Unidos. Dentro de toda su lo negativo que tiene partes muy buenas, que tal vez
No las conocemos de nombre, pero sí las usamos, porque su tecnología nos llega. Y casi todo el siglo XX económicamente fue de Estados Unidos. Los premios Nobel, los inventos, ¿cómo se llama? Las tendencias a mejorar, las tendencias de moda, las tendencias musicales, apoyados con lo que era Japón después de los años 70, 80. Pero cuando comparaban México con Estados Unidos en aquella entonces de la década de los 80, se daban cuenta que ellos tenían un buen sistema de educación y nosotros nos veíamos muy limitados. Entonces, para darle mayor capacidad de apertura al maestro, que estuviera mayor preparado, dijeron que ya no fuera la normal de 4, que ya no fuera ingresar de la secundaria a la normal, nada más, sino que estudiaran un bachillerato o una preparatoria. Entonces se extiende el periodo de estudio para todos aquellos que quieran ser maestros 3 años más, y ya el maestro sale de 21 años o 22 para poder ser normalista. Esa es la primera tendencia que se ve, y hasta 1992 esa era la tendencia, darle escuela a los maestros antes de entrar al sistema. Pero la tendencia de profesionalizarlos ya estando adentro del sistema como maestros casi no existía. La UPN se creó en 1979, me parece, 78. Entonces no existía ese sistema de profesionalizar a los maestros. Y créanme, si una persona que supiera leer y escribir ya podía ser maestro, pongamos a los 20 años de edad, y tener 30 años de servicio, pues pensemos que en 1950 fue su primer año de servicio, hasta 1980 se iba a retirar. Entonces tenía que profesionalizarse, si no iba a ser muy pobre lo que iba a enseñarle a los alumnos. Es por eso que el Bester Gordillo se está agarrando de que el magisterio no dio resultados. Pues claro, porque nunca existieron instituciones que en verdad profesionalizaran a aquellas personas que estaban frente a los niños, que estuvieran frente a las dependencias de gobierno, porque antes al mejor maestro, si tenía buenas relaciones políticas y se llevaba bien con el PRI, les decían, no, bueno, vamos a crear una dependencia, jálate a tus amiguitos, a tus compadres y vamos a hacerlo contigo. Y entonces llegaba la persona y hacían la dependencia, pero no estaba preparada, era compadrazgo. Y esa fue la forma de cómo superarse, entre comillas, para el magisterio hasta la década de los 80. En 1992, cuando el Bester Gordillo entra a ser la representante nacional del sindicato, la presidenta nacional del sindicato, para poder afianzar y al mismo tiempo quedar bien con Salinas de Gortari, firman el acuerdo de modernización del magisterio. Ese acuerdo contempla que al maestro se le va a pagar mejor si sigue estudiando, y se crea la llamada carrera magisterial. La tendencia era que si el maestro se le pagaba mejor, entonces él iba a querer prepararse. Y entonces obviamente nos volvimos a caer, en el 92, nos volvimos a caer en que no buscábamos la calidad educativa, buscábamos el dinero que nos pudiera dar carrera magisterial por ser mejores maestros, pensando que por consecuencia ser mejores maestros, ser mejor preparados íbamos a ser mejores maestros. Pero la corrupción permitió que muchos maestros se fueran promoviendo. Carrera magisterial tiene 5 niveles hasta la E, cada nivel viene de 2,000 pesos más o 3,000 pesos más de sueldo. Entonces muchos maestros lo vieron de una manera política, de una manera corrupta, y así fueron como se fue promoviendo la mayoría del magisterio. Y la mayoría del magisterio en el 92 era de izquierda, ya tenía esa concepción de que carrera magisterial no iba a poder eliminar, ahora sí que el déficit, la pobreza, no iba a poder eliminar la falta de aprovechamiento escolar, no nos iba a hacer mejores dando clases. Lo que necesitábamos era algo más fuerte, algo que profesionalizara a los maestros. Así que esa fue el detonante para que ahora
el maestro se empezara a ver entre enemigos en su propio gremio. Él gana más que yo, ¿por qué? ¿Por qué si trabaja menos? Yo no veo que estudien, sus alumnos siguen igual de como entraron. O sea, esa es la desventaja. Yo trabajo más, yo siento que mis alumnos saben más que los de él. Entonces empezaron a crear como pequeñas envidias entre el magisterio, empezando primero desde las escuelas, después se fue extendiendo. Y así es como se fue haciendo la tendencia. Mientras que lo nacional, el priismo nacional dijo, pues ya le hicimos, aquí hay que agarrarnos, ahora hay que empezar a evaluar a los maestros. Pero para no llegarles así de a golpe, recordemos que, les digo, entraban muy jóvenes a trabajar y antes el retiro era si querías. Hay todavía personas en algunos estados y aquí en el Distrito Federal que tienen ya más de 40 años de servicio, o sea que ya tienen más de 70 años de vida, 60 años de vida, y que se presentan con los niños con las mismas concepciones pedagógicas de hace 30 años de servicio. Entonces ellos sabían que si lo imponían así de a golpe no iba a pegar y que todo el magisterio se iba a levantar, así que lo fueron haciendo de una manera más a modo. En 1994 México entra a la OCDE y se empieza a comparar con los países que integraban la OCDE. Dice, no, pero Estados Unidos tiene un desempeño increíble, Tailandia está creciendo, Francia, miren cuánto tiene. Claro, tal vez países grandes como Bangladesh, India, China, Estados Unidos tengan muy buenos resultados. Ahí sí hay que ver cómo le están haciendo. ¿Por qué? Porque su densidad de población que están atendiendo es mucha como la de nosotros. Pero por ejemplo países, Finlandia, que tiene el primer lugar internacional mundialmente de educación, tiene 5 millones de habitantes aproximadamente, de 5 a 10, no me acuerdo exactamente el dato, pero no pasan de 10 millones de habitantes. Entonces, ¿cuántos niños pueden haber a nivel primaria? ¿Cuántos niños pueden haber a nivel secundario? Vamos a poner un ejemplo. Ustedes saben qué es el promedio. Si entre ella y yo hiciéramos un examen y sacáramos el promedio, posiblemente íbamos a sacar una calificación más alta que si todos hacemos el examen y sacamos un promedio. Porque entre más seamos, la división es mayor y las deficiencias de uno son más grandes que las grandezas se disminuyen de otro. ¿Sí me entienden? Si no, hagan un ejercicio sencillo, agarren calificaciones, intenten los números, pongan 3 números, hacen el promedio, o pongan 10 números y hacen un promedio al azar y se van a dar cuenta que no cuadra. Entonces, por eso algunos países salen muy altos, muy elevados, y nosotros nada más de nivel primaria son 16 millones de niños que están de primer año de primaria hasta sexto. Entonces imagínense la cantidad, 16 millones de niños es prácticamente un tercio de la población de Francia, de toda Francia, desde el recién nacido hasta de mayor edad. De España, casi un tercio también. De Japón no se diga, porque ellos sí tienen 10 millones de habitantes más que nosotros. Pero ellos viven en un contexto muy parecido. Su territorio, esa es otra problemática que a nosotros los normalistas nos hacen analizar. El territorio de Japón es 1/8 de nuestro territorio. O sea, Japón cabe 8 veces, pero no sé si son 8 veces o 6 veces. La cosa es que cabe 8 veces en el territorio nacional. Su territorio entonces se acorta y su diversidad cultural y sus contextos son similares. Tiene que haber diferencias, claro, pero no están tan disparadas como por ejemplo los Ramones de Chihuahua, los Tarahumaras, como el Álvaro Obregón del Distrito Federal, que sería el extremo. O pongámoslo algo así, más sencillo, más grande, el estado de Guerrero con el estado de Jalisco. Entonces, a eso es a lo que me refiero. Evaluar una media tiene mejores resultados que evaluar a una desigualdad. Sí me doy a entender. Entonces, en el 2000 la tendencia era esa. Vamos a crear el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. El primer encargado fue Felipe Martínez Rizo, era rector de Aguascalientes, estuvo 4 años en el cargo, 4 o 6, no lo recuerdo. En ese periodo
empezaron a crear la prueba enlace. El 2004 fue la primera aplicación de la prueba enlace para poder compararnos ahora sí con datos duros y fríos contra otros países y empezar a ver nuestras flaquezas. En el 2008 dijeron, no, estamos mal, entonces hay que evaluar, hay que obligar que el maestro que quiera ser maestro pase por un filtro, además de que ya pasó por el filtro de entrar a la normal, el filtro de seguir estudiando y conservar el promedio en la normal para no reprobar, el filtro de egresar de la normal. Ustedes saben que hay mucha deserción en las universidades, en las normales también. Muchos maestros deciden irse de comerciantes, irse a trabajar de otra cosa, porque es difícil con la problemática económica que se vive continuar con una carrera. Después de esos 3 filtros tienen que pasar otro filtro, que es el del examen de oposición, que es el que está promoviendo la Alianza por la Calidad de la Educación. Esta Alianza por la Calidad de la Educación les dice a los maestros, pasas el examen, plaza, te quedas a la mitad, o sea, como quien dice, reprobaste, pero en un rango aceptable de reprobación, te vamos a dar un nivel un curso de nivelación, les dicen ellos. Pero si reprobaste de a tiro muy mal, pues tú ya no tienes otra oportunidad. Búscala en el sector privado. Entonces, encajan a los maestros a este tipo de evaluación. Y la tendencia es que en mayo o en junio del 2012, antes de las elecciones electorales, en las elecciones, del 2012, se evalúe todos los maestros de primaria. ¿Con qué tendencia? Yo así lo veo. El Bester Gordillo, yo digo que ya que tengan los resultados, ya que tengan, va a poder decirle al presidente que ahora sí que va a ganar la elección, sea quien sea, y va a poder negociar con él. Yo hago que suban su aprovechamiento de calidad educativa y tú me das algo a cambio, porque el Bester Gordillo, como lo acabo de decir, se puede tachar de cualquier descalificativo, pero astuta sí lo es, porque sabe cómo manejarse para poder conservar su cargo. Entonces, esa es la tendencia que está viendo. Están obligando al profesionista de educación a prepararse, pero como lo menciono, no están viendo directamente, porque indirectamente sí. Obviamente tener un maestro que se esté preocupando por salir bien en un examen, por tener más conocimientos, impacta indirectamente en dar una mejor calidad de clase. Pero indirectamente, si fuera directamente mejorar la calidad de clase, iba a ser otro resultado, y para mí, desde mi punto de vista, sería más rápido conseguir esos resultados que hacerlo de una manera indirecta. Entonces, el maestro ya tiene esa concepción de que se necesita estar profesionalizando, y no es una concepción mexicana. Ahí viene la globalización, y este es el tema. Muchos países tienen muy buenos resultados, pero no tienen las garantías que nosotros tenemos. Aquí existe el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, está dirigido por ya saben quién, y tiene la corruptela de ya saben cuándo, y todo lo que no se ha descubierto. Pero de esas desventajas tiene una ventaja muy grande. Podrían numerarse varias, pero por ejemplo, hasta la fecha el trabajo es seguro, la quincena no se detiene, hay prestaciones, hay vías de económicos, puedes salir con esos días pagados a atender a un familiar enfermo, a casarte, a tener vacaciones, tienes aguinaldo. En otros países de manera informal se da, pero no está legislado, no es constitucional. O sea, si otros países dicen no, ya no hay. Y en otros países todavía más fríos, más capitalistas, no existe ni siquiera el sindicato y no existen esos derechos. Para ser un maestro de Finlandia, claro, ahí viene la ventaja y desventaja. Nosotros estamos muy felices porque tenemos ISSSTE, porque nos pagan regularmente, aunque es pobre, tenemos días económicos y todo eso. Pero allá en Finlandia, para poder ser maestro de primaria, tienes que tener una maestría como mínimo. Y dentro de ese estudio de maestría tuviste que haber estado mínimo 1 año a 2 adentro de un grupo como asistente del maestro titular.
Tienes que estar checando al maestro para saber cómo se domina la clase, cómo se lleva la metodología, qué cosa es la praxis de la educación, la didáctica, y entonces poder liberarlo como servicio. Aparte de eso, tienes que dominar los idiomas que los niños tienen que aprender, porque en los países europeos no se estudia una o dos lenguas, se estudian varias para poder salir como perfil de egreso. Aparte de eso, el sueldo es muy bondadoso. Al mes ganan 50,000 pesos aproximadamente, mientras que un maestro aquí al mes gana 7,000, 8,000, y si están en carrera magisterial, les digo, hay 5 niveles, pongamos que es el máximo nivel, ganaría 30,000 pesos. Y para llegar al máximo nivel tienes que haber pasado 15 años de estudio sin haber truncado esos estudios, sin haber permitido no haberte promovido, porque si no son más años de estudio. Entonces el maestro que pueda aspirar a tener 30,000 pesos al mes, pues son de los maestros que ya tienen 30 años de servicio aproximadamente. Son maestros que ya están, como dice, para jubilarse, para salirse. Es una élite muy especial, así como los investigadores del CONACYT, del Sistema Nacional de Investigadores. Entonces, a eso es a lo que me refiero. Las tendencias son tratar de equiparar a México con países europeos, porque Estados Unidos ya no es el ejemplo. Estados Unidos tiene unas deficiencias tan grandes por lo mismo, y Estados Unidos sí lo dice literalmente a su pueblo: si nosotros tenemos deficiencia en educación, no es por mi culpa, es por culpa del sindicato, porque el sindicato me está protegiendo esos maestros flojos, me está protegiendo que el maestro no se supere, me está protegiendo que el maestro no vaya a trabajar. Entonces, yo como gobierno, yo sí quiero eliminar esos maestros, pero el sindicato no me deja, y el gobierno sí se lo plantea. Aquí no puede hacer esa declaración tan abiertamente a la sociedad mexicana, por ejemplo Calderón. ¿Por qué? Porque si lo hiciera, pierde todos los privilegios que tiene con el Bester Gordillo. El Bester Gordillo le diría: oye, quedamos en un acuerdo desde que estabas en elecciones, tú no me demerimitas mi gremio, yo tampoco me meto con tu lucha contra el narcotráfico, yo tampoco me meto contra tu corrupción, contra los desfondos del FOBISTE, del ISSSTE. Porque si se dan cuenta, el Bester Gordillo nunca ha hecho una declaración de las cosas malas que hace Calderón. Cuando le piden una opinión, mis representantes de Estado, ellos son los que están promoviendo, yo no, yo promuevo por todo el sindicato, pero yo no estoy en contra o a favor de la guerra contra el narcotráfico, la lucha contra el narcotráfico. Ella nunca ha mencionado nada. O cuando se descubrió el fraude que se dio del FOBISTE, ella dijo: pues fue culpa del gobierno, arréglense entre ustedes, yo no tuve nada que ver. Aunque obviamente todos sabemos que pues gran parte de nuestro descuento por talón va para allá y el sindicato se lo reparte. Entonces, a eso es a lo que nos estamos refiriendo con las tendencias, que quieren igualarlo con otros países que tienen muy buenos resultados. Ahora los estudiosos de la materia empiezan a ver: ¿y cómo es que tienen esos tan buenos resultados? Algunos países tienen una población muy grande. ¿Cómo lograrlo? Finlandia, otras de las grandes ventajas es que su sistema educativo es de los años 70, en los años 78, 79 lo empezó a llevar, ya lleva más de 30 años, no lo cambian, le hacen unas reformas muy pequeñas para poder conservarlo, como la profesionalización de los docentes, pero en esencia sigue siendo el mismo. Y nosotros apenas la reforma por ejemplo, de secundaria 2004, de preescolar 2004, secundaria 2006, primaria 2009, la anterior 93 de primaria. Entonces nosotros sí estamos haciendo reformas constantemente, tratando de lograr el aumento a la calidad educativa, mientras aquellos no lo hacen. Pero ellos se tratan de buscar el hilo, cuál es lo mágico pues que pueden llevar a mejorar la calidad educativa. Y se ponen a ver, por ejemplo, los chinos, los tailandeses, los coreanos, los japoneses, cómo es posible que ellos sí tienen esa calidad educativa, y descubren algo que tal vez sea contraproducente para nosotros. Ese
Y lo que nosotros no tenemos es que ellos tienen sistemas educativos diversificados. China es tan grande que no puede tener un sistema educativo para todos, para que lo entiendan. China no le puede dar el mismo libro de español a todos los niños, el mismo libro de matemáticas para todos los niños. Tienen que buscar la forma, así como lo hizo Estados Unidos en el siglo XX, de que cada estado o cada región, porque en China creo que son regiones, tenga su propio sistema educativo. Al poder conservar la problemática de cada región o de cada estado, se puede ir peleando porque esa problemática se elimine y eleve la calidad educativa. En Estados Unidos ya no le está funcionando, pero siguen con ese sistema. En 1992, cuando se da la descentralización, el Bester Gordillo peleó por esa descentralización a medias. ¿Por qué? Porque sabía que el recurso iba a llegar a los estados económicamente. O sea, ahí van 100.000 millones para Distrito Federal, 50.000 millones para Oaxaca. Esa sí es descentralización. Pero, obviamente, digo, no lo hagas educativo. Tú sigues llevando a la Secretaría de Educación Pública, que sean los mismos tirajes del libro de texto gratuito, la misma currícula para todos, los mismos estándares de evaluación, las mismas boletas, y entonces obviamente el Bester Gordillo vio por la manera económica, sabía que con muchos recursos en los estados y divididos los estados con recursos propios, ella podía decirle a su secretario de cada estado: vemos cómo le hacemos para jalar más de este estado, que si hubiera sido nacional, porque un nacional nada más iba a referir a una sola persona, y esa persona tal vez no le iba a soltar tanto como si estuviera pidiendo limosna a 32 entidades. Entonces, a eso es a lo que yo veo que podría ser la solución en el sistema educativo mexicano. Pero les digo que es contraproducente porque nosotros luchamos por una equidad e igualdad social. Esa igualdad y equidad social significa que cada individuo tiene que tener las mismas oportunidades, y al diversificar el sistema educativo tal vez cometamos errores. Y si cometemos errores garrafales, porque sería un error garrafal no darle la oportunidad del chavo del Distrito Federal, del chavo de Chiapas a un chico del Distrito Federal, al no darle esa oportunidad iguales, pues ahí sí estaríamos cometiendo un error constitucional, porque la Constitución nos dice: tienes que ser parejo para todos. A esa es a lo que me refiero. Ahora, el Bester Gordillo, después de toda la trayectoria que ya les di de educación, ella se sustenta con todos los indicadores que manda Enlace, PISA, Scale, Ceneval, todos los indicadores de educación, porque obviamente un niño de primaria que llega a la universidad pues tiene que ser evaluado por Ceneval. Todos, ella dice: pues es que nuestro sistema educativo no está sirviendo porque no hay recursos suficientes, manden más recursos a los estados. Sin embargo, sabemos que hay mucha oscuridad, no se están transparentando los recursos, no se está llevando la educación como debería, y la tendencia es en profesionalizar a los maestros para ver si con los recursos limitados, entre paréntesis, entre comillas, pueden dar buenos resultados. Y el Bester Gordillo salta y dice: entonces elimínenme las normales, vuélvanlas en centros de turismo, créenme turismo, porque si ustedes saben, si tuviéramos que dividir todo el presupuesto de México en una moneda de 10 pesos, 1 peso sería del turismo, 4 sería de petróleos mexicanos, las remesas de los de Estados Unidos serían 2 pesos, etcétera. Empiezan a salir, el narcotráfico sería lo que quiera. Entonces, a eso es a lo que se refiere el Bester Gordillo. No estamos produciendo, porque nosotros no siempre vamos a estar criando estudiantes de petróleo para que al final salgan a trabajar en el petróleo, que es lo que más dinero nos deja. Al decir esto el Bester Gordillo, obviamente el magisterio tiembla, porque es darle a la columna vertebral de la formación docente, de nosotros los maestros. Es invitar al sistema privado, a la educación privada, a crear sus universidades para crear formación, para ser maestros de
educación. Es abrirles las puertas pues a la globalización, es abrir la puerta a la privatización de la educación, porque eliminas las normales y las normales son públicas, las normales tienen una trayectoria histórica, no las crearon nada más para tener algo que mencionar dentro de los informes de gobierno, sino que tienen un acercamiento muy común con la comunidad donde se establecen, a donde llegan. En los estados, por ejemplo el estado de Guerrero, decir yo soy normalista de Ayotzinapa, yo soy normalista de la Rafael Ramírez que está en Chilpancingo, yo soy normalista del CREN de Iguala, para los habitantes de la comunidad es reconocerlos, decir esta persona salió de su pueblo para ir a estudiar, esta normal ya me trajo varios maestros, y la reconocen no al grado de la UNAM, claro, pero sí la reconocen como una institución fuerte, fortalecida, y que ahora digan que esa institución no está dando los resultados, que esa institución debe desaparecer y convertirse en un centro de turismo, es, como les digo, es darle al magisterio donde más le duele. Es como quitarle, ¿cómo se llama?, el corazón, la esencia del normalista. Y es aperturar a que las universidades, obviamente no van a ser las públicas, y las públicas no tienen capacidad de recepción de los que quieren ingresar a una universidad. Ya ven cuántos dicen no, 1 de cada 10 queda en la universidad, los otros 9 no quedan en las universidades, tienen que andar buscando o privadas o se quedan sin estudiar, es por eso que hay tanto niño. Si la universidad pública tuviera la capacidad de recepción, tal vez sería una buena opción, pero como no la tienen, entonces obviamente lo que estamos pensando es negocio. ¿Por qué? Porque las universidades privadas, ellas sí pueden decir, bueno, pues no tengo ahorita salones, no tengo maestros, pero eso no importa, es cosa de dinero. Y las universidades privadas, yo creo que dinero es lo que les sobra, y pueden abrir, aperturar para poder, ahora sí que cubrir los espacios que se eliminaron por quitar las normales, y obviamente el sector privado capta a todos esos que quieren estudiar para maestro. Y hay unos datos muy interesantes que estaba diciendo la secretaria de Educación del gobierno legítimo, Raquel Sosa, decía que el 40% de todas las normales del país son privadas. Le apostamos a que para tener que estudiar en una institución privada tienes que tener dinero. Entonces, disculpen la expresión, pero ¿qué chingados te vas a ir a meter a una comunidad pobre? Pues, egresando de la normal, si tienes dinero, ¿para qué vas a buscar en una comunidad que no tiene carreteras, por ejemplo? Que es para salir de la comunidad tienes que esperar el carro de las 6 de la mañana, el carro de las 3 y el carro de las 6 de la tarde, porque si no te quedas a dormir ahí. Y créanme que sí hay. CONAFE es una institución no igual que la Secretaría de Educación Pública, porque no son maestros los que van a dar clases allá, pero ellos atienden una población de 1.100.000 niños. Ese fue dato del 2008, ahorita no sé, tiene que haber crecido. Y les digo, el grueso son 16 millones. Entonces, 1.100.000 niños son atendidos por maestros, yo les llamo maestros, que tienen 16 años, 17, que saben, que han terminado la secundaria y la prepa, y que están comprometidos a seguir estudiando en las UPNs. Pero ese no es el caso. El caso está que ellos sí se atreven a ir a las comunidades porque necesitan el dinero y el estudio. Obviamente el 40% que egresa de las normales privadas no se van a ir a meter. Y no se van a ir a meter porque pues tienen el dinero. Si, claro, hay sus excepciones. No creo que de tantos que egresen todos busquen la ciudad, pero sí la gran mayoría. Estamos hablando casi de un 90%, ¿no? Un 80%. Entonces esa es la problemática, y la problemática está en que para aumentar la calidad educativa le piden al maestro cosa que no logra. ¿Por qué? Porque no está dentro de su rango. Hay un autor
que se llama Streeck, es escocés creo, estaba estudiando el papel del sindicalismo y decía, hay 3 tipos de sindicato, yo no conozco el tipo 3, decía él, pero me gustaría conocer uno. El primer sindicato es aquel que se crea para darle garantías al trabajador, el que dice, ¿qué quieres? No, pues no ir a trabajar este fin de semana, este viernes, tener un puente completo. Ah, bueno, vemos la forma y se queda. Es el primer sindicato que gestiona cosas que no están fuera de derecho, pero que no impactan en la educación, para mejorar la educación. El segundo sindicato es aquel sindicato que está gestionando y que está protegiendo a los maestros, pero que gestiona para mejorar la escuela. Pero la escuela nada más, si acaso uno que otro programa social, dice, no, pues la escuela necesita infraestructura, pues damos un programa de infraestructura. Ese sindicato que ya está velando por la institución, por la escuela. Y el tercer sindicato, y es el que dice el autor que no lo conoce, y pues es verdad, no existe, yo no lo conozco, es aquel sindicato que se para frente a la autoridad y le dice, me estás haciendo mal las cosas. Y no es porque tú no sepas, sino porque nosotros somos muchos maestros que estamos frente al grupo, sabemos la problemática y te podemos decir cómo hacer las cosas porque las estamos viviendo. Y porque tenemos a los niños muriendo de hambre y necesitamos programas sociales específicamente en esta zona, sino a tiraje nacional. Porque tenemos a niños que no van a la escuela y necesitamos que me atiendas con beca nada más en estos lugares, porque no necesitamos becas en todo el estado, nada más aquí. Este es el foco rojo. Es el sindicato ahora sí globalizado, el sindicato que se mete como comunidad, que ya no podría llamarse sindicato sino comunidad, ya no podría llamarse sindicato sino como pueblo, parte del pueblo. Es aquel que siente los dolores de la comunidad, que siente la problemática de la ciudad, que siente la problemática de las fallas del sistema educativo y que propone, y que cuando dicen va a haber una reforma, pues yo soy el primero que va a proponer, porque yo soy el que la va a trabajar. Entonces, es a lo que me refiero. Y ese sindicato no existe. Sí existe como el que se está llevando ahorita de tercer encuentro de padres de familia y el quinto encuentro de padres de familia, pero donde nada más se leen ponencias, se proponen y ya, nos vemos, yo ya cumplí, pero no sé. Y ya no se sabe si esas ponencias, si esas lecturas y esos aportes de la sociedad, del padre de familia y del maestro, ¿cómo se llama? La secretaría los ve y dice, me gustó mucho, hasta me hizo llorar, pero no hay presupuesto. Y el sindicato es el número 3, el máximo nivel, es el que dice, sí, no, me gustó, pero no puedo, no, pues búscale, trata de recortarle, no sé, presupuestos a tus, a tus, no sé, algo, pero trata de llevarlas a cabo. ¿Por qué? Porque son demandas del pueblo, son demandas educativas, y yo sindicato soy como la parte Secretaría de Educación del pueblo, y no existe ese sindicato, y ese sindicato obviamente no tiene corrientes políticas, ese sindicato no tiene puestos de gobierno, ese sindicato no tiene dinero, no tiene aviadores, ese sindicato no le conviene el Lester Gordillo. Pero de que puede tener ese sindicato, lo puede tener. ¿Por qué? Porque somos el gremio más grande de Latinoamérica. Y nuestras cuotas sindicales, creo que cada año, cada mes son más de 70 millones de pesos por estado que se están llevando. Y cada mes es un buen dinero, no creo que que digan que falta. Partidos políticos. Sí. Y el Lester tiene un penthouse en una de las zonas más caras de Estados Unidos, ¿no? Sí, la residencia de esa parte. Entonces, a esa era la reflexión a los que yo les quería llevar. Que cuando escuchen a un gobernante y les hable de seguridad, porque a todos nos interesa la seguridad y esa es otra de las cuestiones, nunca en la historia de toda la humanidad la educación ha sido esencial. Esencial es comer, es no estar enfermo, no pasar frío, es estar en un techo, eso es esencial, pero nunca ha sido educación esencial. Y todos los buenos políticos, los que te hablan muy demagógicamente, los que son buenos, te dicen, tú vas a tener salud, tú vas a tener seguridad civil, protección civil, tú no vas a sufrir de vivienda, tú no vas a sufrir de trabajo.
no te va a faltar el dinero. Esos son los buenos políticos porque te llegan a lo que es esencial, pues. Y a la educación no la van a esencial. De todos los proyectos que yo he leído, por ejemplo el de Calderón del 2007 al 2012, que era el programa sectorial de educación, lo comparo con el de Andrés Manuel López Obrador, que no tiene un programa sectorial de educación Andrés Manuel López Obrador, pero sí tiene sus puntos para ayudar a la educación, son mucho más concretos que las 90 hojas que tiene el otro. Y eso Andrés Manuel López Obrador lo resume muy fácilmente en menos de 10 o de 15 hojas. ¿Por qué? Porque son demandas fáciles de ver. Entonces, cuando tú sabes qué demandar, de qué sufres, y sabes que la educación es poder, sabes que la educación es progreso, y sabes que la educación es sembrar, porque no es algo inmediato, y apostar la educación es apostarle a tener un país competitivo, apostarle a ser más inteligente, más sabio, ¿sí? A no carecer de lo que estamos careciendo por falta de lo mismo. Y eso se observó desde antes de que se firmara la Constitución mexicana en 1917. ¿Por qué? Porque Ricardo Flores Magón se dio cuenta que el pueblo estaba tan jodido en aquel entonces que no había sabiduría para gobernar, que por eso dijo, pues hay que ver a la educación como algo esencial, y para mí lo esencial es trabajo, comida, que serían las tierras, y educación. Por eso es el artículo 3, el 27 y el 123. ¿Por qué? Porque él lo pensó, y por eso cuando Villa y Zapata se sientan en la silla presidencial con la foto famosa y se preguntan, ¿quieres quedarte aquí? Ninguno de los dos dice que sí. ¿Por qué? Porque saben que no estaban preparados para gobernar un país completo. Pero obviamente el pueblo tampoco lo estaba, y por eso lo aprovecharon en aquel entonces la oligarquía, los militares. Nunca le han apostado a educación. Cuando de verdad le apueste un gobierno a educación, obviamente los resultados no se van a ver en 10 años, pero sí se van a poder disfrutar nuestras generaciones que ven. Porque se ve que es fundamental. Sí, la verdad yo desconozco cuál fue su nivel de escolaridad. Lo que sí reconozco de Lázaro Cárdenas es que el reparto agrario que hizo fue enfocado a poder darle la oportunidad y cumplir la demanda. Bueno, ¿cómo decirles que es tan grande el gobierno? Magnífico sería, porque él sí se hace empático con las demandas de la Constitución. Para mí todos los gobiernos por-revolucionarios, el único que en verdad fue revolucionario fue Lázaro Cárdenas. Claro, tenía su parte de oscuridad porque después quiso seguir haciendo proselitismo, pero en su gobierno sí se abrieron esas oportunidades, ese sistema de equidad. Estaba en la revista de Proceso, de la portada de Emiliano Zapata, el mes de abril del 2009 o 2010, ya no me acuerdo. Marca ahí cómo fue su gobierno de Lázaro Cárdenas para poder darle a Zapata ese sentido nacional que tiene. Igual Zapata no fue una persona súper ilustrada, fue de las personas que tuvieron oportunidades de estudiar, las aprovecharon, pero hasta donde su pueblo le pudo ofrecer. Él nunca salió para venirse a estudiar al Distrito Federal o a Cuernavaca, o para irse a estudiar a otros países, pero aprovechó lo que sí pudo, observó cómo estaba la comunidad y de ahí puso la praxis, su trabajo. Y Lázaro Cárdenas no solamente apoyó el artículo 127, también el 3 y el 27. 123, el 27 y el 3. ¿Por qué? Porque estaba con la idea de que si una educación se forjaba bien, si había buena alimentación y había progreso en el campo, iba a haber una buena cantidad de trabajadores. Y le iba a apostar a la industria de una manera nacionalista, pero al igual de una manera humana, no como la apostó Miguel Alemán. El ejemplo más claro de la visión que tenía Lázaro Cárdenas para mí es esta. Él crea el Instituto Politécnico Nacional y después nacionaliza los petróleos mexicanos.
¿Por qué? Porque sabía que el egresado del Instituto Nacional, del Politécnico Nacional, iba a tener trabajo y ya no íbamos a depender de los estadounidenses para que vinieran a enseñarnos cómo sacar petróleo, sino que el mexicano iba a poder manejar su propia empresa, su propio recurso, y esa era la tendencia que se estaba manejando. Pudo hacerlo con los ingenieros, Sí. con gente preparada del Politécnico. El petróleo mexicano surgió y se mantuvo. Además fue tan brillante que dijo, ¿para qué voy a contratar a los que de veras necesito? Que, por ejemplo, digamos, no todos sabían de todo lo que se manejaba de petróleos, de sus derivados. Pero ¿para qué les voy a contratar si de España están corriendo por lo de Franco, lo del francismo? Ajá, gracias. Entonces, se regresan los estudiosos, así como la Alemania nazi expulsó a demasiados científicos, así el franquismo sacó a muchos estudiosos y Lázaro Cárdenas dijo, bienvenidos. Y mucho del progreso del milagro mexicano fue apoyado por españoles que estuvieron muy agradecidos porque México, como se conoce mundialmente, es un país de puertas abiertas. Bueno, yo quiero empezar felicitándote, ¿no? O sea, estás muy joven, y una formación en un normal de ese tipo es para mí muy importante. Pues sí, yo creo que el gran impulsor, el primero fue Vasconcelos, ¿no? O sea, tuvo esa visión tan grande de atender la cuestión de la educación. Siento que, no sé tu opinión, pero otro de los errores ha sido, México es un país pluricultural, plurilingüístico, y lo que decías, por ejemplo, del libro de texto, ¿no? O sea, el mismo texto de cualquier materia es el que se reparte en Chihuahua, en Chiapas, en donde sea, ¿no? Sí. Y yo creo que con eso lo que se está haciendo es acabar con esa riqueza cultural, con esa riqueza lingüística y que se está perdiendo, ¿no? Yo creo que en lo personal, yo de quien he aprendido y a quien yo respeto mucho son a mis maestros, o sea, porque pues de ellos obtienes conocimiento y más cosas, ¿no? O sea, principios, ética, incluso, bueno, pues hay pósters, ¿no? Trilla saca un póster que dice que si no leo me aburro, ¿no? O sea, el porcentaje de libros que leo en mexicano es bajísimo, ¿no? O sea, la cantidad de publicaciones en el país es muy baja, no se le destina dinero, ¿no? Del erario a la cuestión cultural, a la cuestión educativa, ¿no? Se le considera así como muy superfluo, ¿no? O sea, lo importante es otros rollos, no la cultura, ¿no? Yo creo que tiene una explicación, o sea, entre el pueblo se mantenga en la ignorancia, o sea, va a ser más fácil para este Estado, o sea, mantener las cosas como están, ¿no? O sea, que no cambien. Porque cuando el pueblo empieza a educarse, empieza a formarse, ya es crítico y empieza a plantearse interrogantes y en un momento dado se decide actuar para transformar esto, ¿no? Y recordar, por ejemplo, también, o sea, están cerrando muchas escuelas normales, rurales, ¿no? O sea, tiro por viaje están cerrándolas, ¿no? O sea, porque son idos subversivos y no sé cuántas cosas, ¿no? Y recordar también, o sea, hay gente valiente. Que observaban, como que nos platicabas acerca de todos aquellos títulos que ponen a los profesores actuales, de los que vienen, y cómo se ha ido aumentando, digamos, en este caso, los años de estudio, profesionalización y todo esto que les piden. Sí. Pero se contrapone completamente en cuanto a cuando ya están en el terreno de la acción, los limitan a que a los alumnos les eliminan materias esenciales como que ya sea la historia, como que es el civismo, o sea, todos los valores que normalmente adquiríamos para el respeto al ciudadano, a uno, al otro, a la familia, pues se pierden. Entonces, los están haciendo que creando un esfuerzo más para que se formen, pero ya en el terreno, pues
Te dicen, nomás enseña esto, Sí. ¿no? Y de hecho, pues eso como que suena muy ilógico. Parte de lo que está comentando es una de las respuestas de lo que me planteó el señor. Primero voy a empezar con lo de Vasconcelos. Si Vasconcelos hubiera llegado a ser presidente, ustedes recuerden que Vasconcelos es la segunda persona que le hacen fraude electoral después de Francisco I. Madero. Vasconcelos quería ser presidente, no lo dejó Álvaro Obregón, pusieron a Plutarco Elías Calles. Entonces, si Vasconcelos le hubiera dado un auge diferente a la historia de México, se hubiera enfocado más a educación. Pero obviamente el capitalismo significa generar riqueza, y la riqueza no es cultural ni es social, la riqueza es económica. Entonces el que tenía más influencias con Estados Unidos, además Álvaro Obregón había sido gobernador de un estado del norte, tenía esa influencia de poder aceptar las transnacionales, continuar con lo de los ferrocarriles, continuar con lo de los petróleos. ¿Por qué? Porque él tenía esos contactos estadounidenses. A eso aunado de que la diversidad, como lo menciona el compañero, nosotros tal vez no tenemos ese resultado de aprovechamiento escolar por la diversidad que manejamos y que estamos regidos por un solo sistema educativo. Para poner un ejemplo, el estado de Guerrero tiene aproximadamente más de 9.990 comunidades. Algunas comunidades han de ser como unas 1.000, han de tener menos de 100 habitantes, pero de todas formas tiene que llegar la educación ahí, ni modo que se les niegue, o los servicios. Entonces, a esa dimensión es a lo que se refiere darle cobertura nacional y darle alfabetización a todos ellos. Pero hay algunos países que no respetaron esa diversidad cultural. Por ejemplo, la historia está bien negra, bien podrida, la de Estados Unidos, la de los japoneses, la de los chinos. Los pieles rojas, si existen todavía, yo creo que es una leyenda, porque nada más los conocemos por los cascos de fútbol americano, los nombres de equipos de béisbol. ¿Por qué? Porque tuvieron que acabar con ellos para no darles territorio. O ponerlos en reservas. Los samuráis, por ejemplo, toda la ideología japonesa, los haikus, todo lo que había cosechado la religión japonesa durante todo ese aislamiento que había vivido, también lo tuvieron que echar abajo por darle pie al progreso y a la socialización del país. Igual otros países, pero hay países que nos muestran que están muy diversos como nosotros, muy multiculturales como la India, que tienen un progreso extremadamente amplio a diferencia de nosotros, pero igual funcionan con sistemas educativos diferentes, regionales, que al final sí van a ser evaluados como una prueba estandarizada de toda la India, pero que está cubriendo aspectos que todos han tocado, pero las problemáticas regionales no se olvidan como aquí. A eso volvemos, que la educación es tan importante ahorita que estamos viendo eso de la muerte entre la lucha de los narcotraficantes. Es tan importante que uno se ponga a reflexionar, y yo creo que hasta suena estúpido reflexionar sobre esto, pero pensemos que si el narcotraficante hubiera tenido una mejor educación de calidad, o le hubieran dado otros 2 años más de educación de calidad, ¿estaría haciendo lo que estaría haciendo? Tal vez como narcotraficante sí, pero como asesino así de ese tipo de magnitud, no. Porque la educación es al mismo tiempo un freno, y es una ideología, y es un sentido humanista que te dice: yo no le puedo hacer eso a otra persona. Y aquella persona que se atreve a matar como matan estos cuates, es una persona que en verdad no tuvo una infancia, no tuvo una niñez, no tuvo un amor paternal, no tuvo una familia, no tuvo una educación. Y igual no es culpa también de la educación, no es culpa solamente del padre, pero todo influye en esa persona para atreverse a hacer ese tipo de atrocidades. Por eso es que la lucha ha estado tremendamente inmersa, y no solamente han sido mexicanos los que han participado. Tenemos mucho guatemalteco, mucho beliziano, mucho de Latinoamérica que viene precisamente aquí porque aquí hay más riqueza que en sus países. Perdón, esa es otra barbaridad. O sea, ¿cómo es posible que nadie le diga a los emigrantes
que ya no hay sueño americano. Sí. Ya no hay sueño americano. ¿Por qué no se queda alguien en sus comunidades a educar, a quedarse con la gente, a hacer comunidad, a levantar sus propios países? Con todo ese dinero que les quitan en el camino, que quieren llegar al sueño americano, además, ¿cuál sueño? O sea, con eso deberían de sostener y hacer, por ejemplo, empresas comunitarias, cooperativas, asociaciones civiles. Sí, a eso me refiero. Se pierde, por culpa de la falta de educación, se pierden los límites sociales. Recordemos que a veces la educación tradicional suele ser muy mal mencionada, que fue muy mal, pero parte de la educación tradicional forjaba muchos límites. De chamaco, no le estés pegando al niño, o chamaco, no le estés diciendo grosería, respétalo y pídele disculpas y voy a hablar con tu mamá. Y entonces esos límites que son muy tradicionales y que ya no son, ay mira mijito, es que no puedes hacer esto porque es una persona diferente, tienes que respetar. Hay algunas cosas que tienen que entrar de a golpe, de atajo, para hacer sentir al niño de que, bueno, pues él me regañó, mi mamá también me va a regañar. Por consecuencia, es una actitud social que si lo hace afuera de la escuela también va a ser reprimida por la misma sociedad. Y ese es papel no solamente del maestro, es papel también de la madre familia, que tiene que estar al pendiente de que no le pegue a su hermana, que no le pegue a su hermano, que no le pegue al vecino, que no se robe las cosas. ¿Por qué? Porque es una educación. El niño, dice por ejemplo Aristóteles, él nace con maldad. Al niño hay que hacerlo bueno, y para hacerlo bueno hay que darle la educación que nosotros por experiencia hemos aprendido. Y hay otros pensadores como hay uno que se llama Habermas, creo, que dice, el niño nace sin nada. Si yo al niño le enseño pura maldad, ese niño a los 5 años me puede matar. Y si al niño le enseño todo, le doy todas las posibilidades, ese niño después me puede sacar de todas las problemáticas que yo tengo. ¿Por qué? Porque al niño se le puede moldear. Y parte de la formación, no solamente de la escuela, también de la familia y de la sociedad, va influenciada en que tenemos problemas sociales y por eso hay estas situaciones que se están viviendo. Porque de que existía el narcotráfico existía hace 20 años, hace 50, hace 100. Pero no había habido estos problemas. Entonces, ¿quién ha sido el que ha desvirtualizado la educación moral, la educación ética, la educación patriótica, la educación humanitaria? Pues, ¿quién más que la televisión? Y la descomposición social y la falta de límites. Y yo diría Claro. que el niño no nace ni bueno ni malo, sino nace egoísta. ¿Por qué? Porque el yo es la sobrevivencia. Y entonces el niño se le tiene que enseñar a vivir en sociedad. Y por lo tanto tú puedes hacer lo que tú quieras hacer, siempre y cuando no dañes al otro. Sí, y como mencionaba la compañera, Paulo Freire, al hacer ese estudio sobre la pedagogía del oprimido, él se dio cuenta que como maestros no solamente enseñábamos la currícula, también enseñábamos nuestra percepción de la vida. Por supuesto. Nosotros como ejemplos, desde el momento de llegar con el aretito, de llegar con los dientes manchados porque fumas mucho, desde llegar con el diente despeinado y desvelado, estás proyectándole una imagen al niño. Entonces, el currículum oculto no solamente es aquello que el gobierno quiere que se dé sin que esté escrito, sino aquello que se puede enseñar sin querer enseñarlo. Y entonces, lo que menciona la compañerita es que nosotros, como sociedad, estamos proyectando una imagen. Y la proyección más grande no es ni el padre ni el maestro. En esta actualidad son las tecnologías. Lo que puedes sacar de internet, lo que puedes ver de la televisión, lo que puedes escuchar en el camino a tu escuela en la radio, lo que puedes ver por la calle, por los famosos. Entonces, hay un estudio en Estados Unidos que le preguntan a los jóvenes, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Y casi el 70% salen basquetbolista, rapero, ¿qué otra? Conductor de autos, futbolista. Pero ya no te están contestando los niños como hace el siglo XX, astronauta, policía, bombero. Ya están viendo lo que ven en la tele, diciendo lo que ven en la tele. Entonces, a ese es porque es lo que deja dinero. En lo que deja dinero, lo que te hace divertido, lo que te hace feliz. Entonces, a ese es la problemática. Y ya había pedagogos que desde entonces estaban diciendo, ok,
hay que ir limitando las actividades de la sociedad, porque como seres humanos todos hacemos tecnología para llegar a un confort, pero ese confort puede ser tan negativo que puede malear la sociedad. A eso se le llama como cáncer social. ¿Por qué? Porque pues, al principio dices no pasó nada, no pasó nada, no pasó nada. Pues tal vez a ti no te pasó nada en ese momento, pero dentro de 10 años te vas a dar cuenta que entraste en una empatía social, que entraste en un aburrimiento social, que entraste en una flojera social, y que no solamente la tienes tú, sino tu familia, porque la estás compartiendo, porque somos seres sociales y seres emocionales. Todo lo que me pasa a mí, no literalmente, no completamente, pero lo puedo compartir contigo. Cuando tú me ves triste, pues ni modo que estés bien alegre, tienes que estar serio por lo menos. Entonces a eso es a lo que se refiere, ¿cuál es nuestra problemática social que tenemos? Que no se le cuidó en su momento. Ahora el compañero me menciona, ¿qué palabra podría definir al maestro? Yo creo que el maestro podría definirse en dos, no solamente en una. La primera es que el maestro es muy idealista. Él sabe, porque desde que entra a la normal, él sabe, o desde que es niño, algunos maestros quieren ser maestros desde que son niños. Él sabe que para cambiar lo que está viviendo, tiene que hacer las cosas como otras personas, porque solo no puede. Entonces es idealista y tiene la noción, tiene la pasión, tiene la idea de que lo que yo le pueda enseñar a ellos cuando crezcan me van a cuidar a mí, ellos cuando crezcan van a cuidar a mi familia, ellos cuando crezcan van a darle atención médica a sus propios familiares, a la comunidad donde viven, van a crear las casas, van a crear carreteras, van a ser policías, van a crear progreso. Ese es el idealismo del maestro, y al mismo tiempo es un servidor, porque como dicen, si es una profesión, y dirían los artistas, no vivimos de aplausos, si cobramos, si es una profesión, pero es un servidor porque sabe que todo servicio que da tiene una intención, y que esa intención se va a volver a regresar. Si fuiste un maestro malo, lo peor, lo menor que te puede pasar es que te recuerden con maldad, que te recuerden con odio. Pero si fuiste un maestro bueno, por lo menos ahí está el pago que nunca vas a recibir de la secretaría, que te van a querer tanto como a un Lázaro Cárdenas, a un Benito Juárez, como a un Vicente Guerrero, porque van a decir, mi maestro es un chingón, él me enseñó, y por él, y mi padre, y mi madre, y por él. Y tendré 20 maestros desde preescolar hasta la universidad, 50, 60, pero unos cuantos, y cada quien tiene los suyos, son los que me forjaron como hombre, los que me forjaron como mujer, los que me hacen sentir humano, los que me dicen, ya no votes por los que ya no le compres a ya reniega, piensa. O sea, ¿por qué? Porque ese es el papel del maestro. Hay una forma de desvirtualizar ese sentido, y al maestro, como sufre principalmente de economía, porque obviamente no se le puede decir que sufre de pasión por su trabajo, en algunos sentidos sí, pero la gran masa, yo siento que si acaso del 100% de maestros, un 80% de maestros sí está comprometido, un 90% sí siente, sí adolece las cosas que sienten sus alumnos. No hablo solamente de primaria, también hablo de secundaria. ¿Qué maestro de secundaria, teniendo más de 300 alumnos en la semana, porque va primero E, segundo B, tercero C, y así, no se ha sentado con algunos alumnos a darle un consejo? Siempre hay maestros que tal vez no todo el tiempo, pero es a lo que yo llego, que el maestro es tan servicial que la vida se le va con otras personas. Cuando ya llega con sus familiares, hay veces que llega tan cansado que dice, ay corazón, tantito, déjame ver la tele, distraerme. O el niño, papá, ayúdame con la tarea. Tantito, dile a tu mamá, porque hoy sí me acabaron estos chavos. Hoy sí me hicieron gritar, hoy estoy bien afónico, hoy me duele el cuerpo. Hay estadísticas que dicen que la mayoría de los maestros que se enferman son más enfermedades mentales, o sea, mentales de sentirse enfermo, no de que están locos, de sentirse enfermo, porque dan mucho adentro y es una comparación de emociones increíble.
En 5 minutos puedes estar muy alegre con tus alumnos, pero como un chamaco que te haga la maldad tienes que cambiar de emoción, ni modo que le digas bien alegre, hiciste mal, tienes que ponerte serio, enojado, gruñón y decir, ¿sabes qué, hijo? Ahora sí la regaste, te me sales, se me sienta, ahorita vamos a la dirección, vamos a tu casa. ¿Por qué? Porque tiene que haber una congruencia en las emociones. Y el maestro está cambiando las emociones. Hay mucho maestro que sí, definitivamente ya después de los 30 años de servicio ya los ves así como diciendo, ay maestro, ya jubílese. Ya maestro, ya sufrió demasiado. Ocupa mucha energía. Sí, ocupa muchísima energía. Ahora, el libro de texto, con referencia a lo de la muerte de la diversidad, es verdad. En 1960, 59, perdón, cuando Jaime Torres Bodet dice, vamos a crear la Comisión Nacional del Libro de Texto en 1959, los padres de familia protestaron, los de diferentes estados. ¿Por qué? Porque incluía temas de educación sexual, incluía temas de la oligarquía mexicana, de cómo nos habían oprimido, así que las empresas protestaron, los ricos protestaron, incluía temas de la corrupción de tal gobierno, y entonces el mismo gobierno decía, no, vamos a publicar eso. Entonces había mucho, y partió a la sociedad. Los padres de familia ahí empezaron como a no sentirse comprometidos, los de las ciudades, claro, a no sentirse comprometidos con la educación de sus hijos. Ahorita lo que están buscando es crear los comités de escuelas primarias, comités de escuelas secundarias, se llaman Asociación de Padres de Familia. Entonces, estas asociaciones de padres de familia están queriendo volver a inmiscuirlos a la educación, pero no para que ellos digan cómo educar o cómo calificar, sino para que ellos digan cómo pueden ayudar a la escuela, al maestro y a la comunidad. Si volvemos a hacer, yo digo, ese proceso de comunión entre el maestro, el padre de familia y por consecuencia va a ser el alumno, si podemos hacer esa comunión, no me va a extrañar que dentro de unos 5 años, o sea, empezar a trabajar bien, formal, entonces, no me va a extrañar que dentro de unos 5 años venga todo el comité de padres de familia y le diga, maestro, estoy hasta la madre, que aquí están los drogadictos en la esquina, maestro, no me están construyendo la viabilidad que me dijeron, no hay módulo de seguridad, no hay despensas para las familias pobres de esta colonia. Entonces el maestro va a verse en la necesidad de gestionar cosas que no son escolares ni educativas, pero sí son sociales y que influyen en el impacto del rendimiento escolar. Y entonces vamos a empezar a ver el nacimiento de un tercer sindicato, del sindicato que en verdad se está viendo comprometido con las necesidades de la comunidad. ¿Por qué? Porque el maestro está haciendo comunión con los padres de familia, y para darse ese paso, tanto el maestro tiene que abrirse tiempo para ello, tiene que abrir también el espacio de capacidad moral, pues, de atenderlos, porque obviamente tener 60 padres de familia por salón si tienes 30 alumnos no es fácil, porque entre niños pues podríamos dominarlos, inducirlos, guiarlos, pero padres de familia no puede ser tan directo, tienes que negociar, tienes que saber tratar a un adulto. Entonces, si se puede llegar a hacer esa comunión, entonces vamos a poder darnos cuenta que la gestión escolar va a ir avanzando, no solamente en el sistema educativo, sino en el sistema social, porque recordemos que para muchas comunidades, les digo, el Estado de Guerrero, 9.990 comunidades, para muchas comunidades la autoridad máxima, legal, es el maestro, porque el comisario es el que sabe leer y escribir, el que firma los documentos, no tiene una posibilidad más. El comisario como representante del presidente municipal, pero la autoridad que puede salir a la capital, que puede salir a gestionar a la ciudad grande de la región, el que conoce diferentes contextos, el que estudió una normal que está cerca de la ciudad, el que ha viajado, el que sabe cómo moverse es el maestro, porque por lo regular el comisario es parte de la comunidad, ahí vive. Entonces, si podemos volver a comunicar la comunidad así como lo hacía Lucio Cabañas, como lo hacía Genaro Vázquez, entonces sí se puede ver ese avance. Y por eso los gobiernos de aquel entonces a ellos les decían, no, tú me estás haciendo mucha grilla, me estás demandando algo que no es para tu escuela, ¿cómo vas a demandar trabajo, alimentación? Demándame educación, tú eres maestro. Y aquí, no, pero pues los niños no pueden llegar sin comer, los niños no pueden llegar,
golpeados. Entonces, a eso es a lo que refiere el compañero, y creo que sí se puede lograr, pero se necesita la participación de padre de familia. Y esta desventaja, que yo creo que no fue muy consciente de la Secretaría, pero a la vez se da, es que está permitiendo ahora que la Asociación de Padres de Familia esté muy comunicada con el padre de familia. Entonces el padre de familia ya puede tener injerencia en las situaciones que ellos piden, y ellos también ya pueden tener injerencia en la escuela. El maestro le dieron 40,000 pesos para su escuela, ¿por qué va a poner pizarrones y lo que falta son baños? O al revés, ¿por qué va a poner baños y lo que falta son pizarrones? Entonces, eso es a lo que me hacer una escuela. Eso hay una lectura de educación que se llama escuela democrática, y va más enfocada a la gestión que lleva una escuela, pero es más en educación. A lo que nosotros nos referimos es a situaciones sociales que impacten afuera de la escuela, pero que lleven los beneficios adentro de la misma. Y de ahí pues yo creo que se estaría terminando la serie de preguntas que me hicieron, los comentarios. Sí, lo de calidad educativa. Calidad educativa, desde mi punto de vista, es tú como maestro poder aportar a tus alumnos no solamente una crítica, una reflexión, un análisis de la actualidad que estás viviendo, sino desarrollar sus facultades, no sus capacidades, sus competencias, así como están manejándolas en las reformas educativas, sus facultades humanas, porque las facultades humanas vienen incluidas todo lo que forma un ser humano: actitudes, aptitudes, habilidades, destrezas, sentimientos, emociones, calidades morales, valoraciones, conocimientos, saber haceres, todo eso en facultades humanas. Saber proyectar lo que el niño necesita independientemente cada uno, saber lo que necesita, y tú como maestro tener la calidad educativa para decir: a le falta esto, tengo que poner a hacer algo especial para él. No lo voy a sacar yo solo, pero espero que el maestro que siga le dé continuidad. Entonces ahí va, maestro, esto es lo que trabajé con él, pues va igual, vamos a mejorarlo. Esa calidad educativa no es un proceso de la prueba enlace que se hace, que inician los niños en agosto y se evalúan en abril. Es un proceso que va desde que amanece hasta que anochece, los 365 días del año, sin vacaciones y sin nada. Aunque el maestro no esté presente, el niño tiene que estar desarrollando sus facultades humanas, y tenemos que hacer hincapié que la calidad educativa no solamente es en la escuela, sino también en la sociedad y también en la familia. Sí. También creo que es importante, por ejemplo, que la historia, cuando se enseñe, no se desvincule de la actualidad, porque eso de que eso pasó hace 200 años, a mí qué me importa. No, por eso que pasó hay una consecuencia. Exactamente. Entonces decirles, ¿sabes qué? Y entonces también hacerles ver que todos los días estás haciendo tu historia. O sea, lo que tenemos hoy es el resultado de lo que se hizo o no se hizo hace 20 años. Y lo que tú hagas ahorita, el resultado lo vas a ver. Lo que hagas o dejes de hacer, lo vas a ver dentro de 5, 10, 15, 20 años. Sí. O sea, que sí hay una consecuencia, que la historia se construye, que no hay cosas ya dadas, que nosotros podemos decidir cada día cambiar las cosas, y que nosotros vamos tejiendo nuestra realidad. La realidad no es algo dado. La realidad se puede moldear cada día, cada minuto, con acciones, con pensamientos, o sea, todo podemos moldear la realidad. No se puede caer, pues eso sí es y ya, ¿no? Y la mayoría de la gente tiene complejo de producto terminado. Ay, pues así soy y no voy a cambiar. Ay, no, perdóname. No, yo sí quiero cambiar, fíjate. Entonces, pienso que eso es muy importante, que la historia, cuando se enseña historia, se conecte con lo que, por lo que se hizo o por lo que no se hizo. Ahorita tenemos esto. ¿Qué vamos a hacer ahorita para tener una realidad diferente? Vamos a empezar ahorita. Sí. Bueno, ya por mi parte yo creo que contestamos las preguntas, y el comentario nada más de que ahora la normal ya no es de 4 años, ya el siguiente ciclo escolar ya es de 5. Así que ya le voy a dar un año más a la normal.
Ah, qué bueno. Antes de